La pobreza extrema en el país se ha reducido un tercio en la última década. Según la percepción de muchos, la situación se debe a las políticas implementadas por el actual gobierno nacional. De la situación se ha hecho eco incluso la comunidad internacional a través de sus representantes en Bolivia. En una de las últimas reuniones que tuvieron con el presidente Evo Morales, los embajadores extranjeros resaltaron los esfuerzos del gobierno boliviano y la voluntad para reducir los niveles de pobreza con el objetivo de lograr la igualdad social. Hemos disminuido casi en un 100% la desigualdad social en Bolivia, pero aparte se ha fortalecido los derechos, la economía, las condiciones materiales y de vida y trabajo de la población boliviana a partir de complementos salariales como son los bonos y rentas, que han sido unos buenos mecanismos de acceso a la riqueza sin afectar a los de arriba, pero tratando de subir más a los de abajo. Y prueba de ello es que el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas señala que más o menos 200.000 personas promedialmente en los últimos 10 años se han incorporado a los estratos de clase media desde el punto de vista de sus ingresos económicos en el caso boliviano. Asimismo, que hemos disminuido de manera significativa la pobreza extrema y la pobreza moderada en el país, por lo que de alguna manera podemos decir que hemos aprendido a entender que el desarrollo no solamente es crecimiento económico, aún a costa de la desigualdad y las asimetrías sociales, sino que crecimiento económico es fundamentalmente democratización de las condiciones materiales de vida de la gente. Según informes oficiales, la pobreza en Bolivia se redujo del 38.2% al 17% hasta el año 2015. El objetivo es reducir ese porcentaje hasta el 9.5% en el año 2020 y colocarlo a cero en el año 2025, cuando Bolivia cumpla 200 años de vida independiente. La Organización Mundial de la Salud reconoció los resultados obtenidos por Bolivia en la erradicación de la desnutrición infantil, que desde el año 2007 bajó de 23.2% al 12%. Este parámetro muestra también que la lucha contra la pobreza y la marginación tiene resultados positivos. Uno de los últimos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da cuenta que en el mundo hay alrededor de 1.750 millones de personas y 109 países que viven en situación de pobreza. Ese mismo reporte señala que Nepal, Ruanda y Bangladesh, seguida de Ghana, Tanzania, Bolivia y Camboya, son los países que más han mejorado en los rankings del índice de pobreza multidimensional. Si hay algo que reconocer a la actual administración de gobierno es efectivamente esta preocupación que ha tenido por la gente, esa gente que estaba ignorada, gente que estaba postergada, que en muchos casos ni siquiera hacía parte del quehacer económico, incluso era gente que políticamente era utilizada por el voto, y ha tratado de incluir, ¿no? Ha hablado de los procesos de inclusión económica. El gobierno ha utilizado diferentes políticas asistencialistas en algunos casos, como por ejemplo el bono o la renta dignidad para las personas de la tercera edad, el bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar y el bono Juana Zurduy de Padilla para
mujeres que estaban en situación de gestación. Todo esto evidentemente ha ayudado a que haya una mayor capacidad de gasto, de atención de las propias personas. Han habido programas sociales también que se han dirigido, por ejemplo, hacia el campo, los programas de riego que hemos destacado, los proyectos Mi Agua. Ha habido esfuerzos desde el sector gubernamental también para ayudar a los pequeños productores, a los medianos productores, ¿no? Ahí está EMAPA, por ejemplo, con sus esfuerzos de construcción de baterías de silos, de centros de acopio, de precios de garantía en algunos productos, en algunos alimentos estratégicos, sabiendo que además la principal pobreza se concentra en el campo. Bolivia apuesta por una serie de compromisos a largo plazo para salir de la pobreza extrema. La visión es hacer que el país sea más equilibrado, con un desarrollo importante de su aparato productivo, cerrando brechas en servicios sociales e infraestructura. El modelo económico que implementa el actual gobierno nacional busca el desarrollo en la industrialización de sus recursos naturales. Busca incorporar a la población indígena, preservando su identidad y cultura al modelo político, social y económico, que son actores importantes del llamado proceso de cambio, sobre el que se cimientan los planes sociales y económicos para salir de la pobreza. Trabajamos a través de los proyectos que llegan a la comunidad, a través del municipio, con convenios del gobierno, traemos en el tema para sostenernos, en el tema de hacer el permiso de chacos, sobre sacar nuestro producto, nos han dado donación de motores para sacarnos y como cada familia comienza ya a tener sus cositas, ¿no? Para comenzar a vender su producto. No somos productores grandes, pero somos pequeños productores que lo que sembramos podemos a vender, ¿no? Sacamos a vender. ¿A dónde sacan? Sacamos a la ciudad del Riberalta, que es del Beni, porque nos queda más cerca que sacar digamos, a Cobija, ¿no? Sacamos a donde nos queda más cerca por aguas, ¿no? Y por vía terrestre también. ¿Han habido algunas acciones del gobierno que les ha permitido mejorar su calidad de vida? Yo de verdad agradezco, porque se ha visto la presencia con el tema de escuela, con el tema de Mi Agua, que ha llegado a mi comunidad, que es una llegada de 8 horas, que todavía no es carretera, es camino vecinal, que solamente motos van hasta allá. Y de verdad que se ha hecho algo que en conjunto las comunidades también cuando quieren trabajan, ¿no? Hacemos, como se dice, las mingas, como le llamamos en de hacer coordinación, trabajo en equipo. Se ha visto, sí, la presencia del gobierno en mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que antes estábamos olvidados, ¿no? Bolivia ha logrado mantener una estabilidad política en los últimos años, que ha incluido una profunda modificación de la Constitución, el fortalecimiento del rol del Estado en la economía y la aplicación de diversos programas sociales. Este combo de acciones socioeconómicas y políticas han permitido que la tasa de crecimiento promedio en los últimos 10 años sea del 4.8%. Se han alcanzado importantes superávit en cuenta corriente desde el año 2003 y el balance fiscal pasó a ser positivo desde el año 2006. Gracias a este desempeño y al alivio de la deuda externa, la deuda pública disminuyó del 94% del Producto Interno Bruto en 2003 a menos del 40% en 2013. Creemos que vayamos a alcanzar el 4% de inflación.
Las reservas internacionales aumentaron desde menos de $1.000 millones a más de 14.000 millones en los últimos años. Los depósitos y los créditos bancarios se han más que triplicado en los últimos 7 años y los bancos han reforzado su solvencia y liquidez. Las reservas internacionales han tenido un saldo de $10.000 millones, que nos ubica en el segundo lugar entre los países de mayor reservas en América Latina con respecto al Producto Interno Bruto. El primer país que tiene más reservas con respecto a su producto es Perú, con 34%, pero Bolivia está segundo con 30%, y luego vienen los otros países. Fíjense ustedes que aquí Argentina tiene 7%, otro país, Chile, tiene apenas 17% en cuanto a la relación reservas internacionales, Producto Interno Bruto. No es una cifra, por lo tanto, para preocuparse. Este dato más bien tranquiliza en cuanto al nivel de reservas internacionales que tenemos. Porque sí, tenemos muchas reservas, ¿no? Pero esas reservas son justamente esas reservas para enfrentar problemas económicos y poder resolver esos problemas que fundamentalmente van a llegar de afuera. El buen contexto económico permitió que la pobreza moderada se reduzca del 63% en el año 2002 al 45% en 2011. Entre tanto, el índice de la desigualdad cayó de 0,60 a 0,46 en el mismo periodo. Estos extraordinarios resultados se deben a que los segmentos más pobres de la población se han beneficiado en mayor medida de la bonanza económica, la cual fue complementada por los diversos programas sociales. Entre 2002 y 2011, el ingreso promedio del 40% más pobre de la población creció 3 veces más rápido que el ingreso promedio. A pesar de los avances, Bolivia afronta grandes desafíos. La pobreza moderada afecta al 26% de la población y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada. El crecimiento económico es vulnerable a los cambios en los precios internacionales de los productos básicos. La inversión privada tiene que desarrollarse más y los grandes proyectos de inversión en industrias extractivas impulsadas por el gobierno deben llevarse a cabo. En la medida que eduquemos a la gente, le ampliamos su horizonte de posibilidades de vida, en la medida que la salud esté al alcance de la población, esa persona tendrá la capacidad de trabajar. En la medida que generemos posibilidades de empleos dignos, pero además sostenibles en el tiempo, esa lucha va a ser efectiva. Es cierto que las políticas sociales hacia sectores vulnerables tienen que continuar. Eso se lo hace en todos los países, pero no son las políticas asistencialistas las que van a resolver el problema, sino la inversión, la producción y para esto la capacitación concomitante a la salud y la educación. Creo que lo que le cambia efectivamente la vida a las personas es la buena educación, no una educación estática, sino más bien prospectiva, desafiante, mirando al mundo. Una educación que conecte al ciudadano con el mercado, que lo lleve a ser empresario, lo lleve a ser o un buen técnico o un buen profesional. Eso es lo que va efectivamente a cambiar la vida de las personas. Bolivia es un claro ejemplo de que la pobreza no debe ser entendida solamente bajo los lineamientos de ingreso per cápita, necesidades básicas insatisfechas o línea de pobreza, sino que debe ser analizada como un concepto global que involucra muchos elementos y que afectan a la población en general.
La lucha contra la pobreza en Bolivia está dentro de los pilares fundamentales del programa de gobierno del actual régimen nacional. El programa pone énfasis especialmente en la pobreza material, que se manifiesta en la audiencia del acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida. La ayuda primordialmente es para los sectores más desprotegidos, como son los indígenas, campesinos, mujeres y niños. El trabajo oficial encarado para combatir la pobreza ha sido reconocido por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La entidad multinacional premió a Bolivia por reducir a la mitad del porcentaje de personas que sufren hambre entre 1990 y 2015. Según el informe de la FAO, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo reveló que Bolivia disminuyó el porcentaje del hambre del 38% de 1990-1992 a 15.9% en el periodo 2014-2016, y las personas con desnutrición bajaron de 2.6 millones a 1.6 millones en los últimos 25 años. Más de un 20%, 22% ha migrado de la extrema pobreza a la pobreza moderada o ingresos medios. Se ha diversificado la economía, se ha potenciado, desarrollado el mercado interno. Nuestra gente hoy tiene niveles de consumo mucho más altos que en 2006, en todos los sentidos, desde los servicios básicos, la energía eléctrica. Ahora vemos en las casas que los electrodomésticos se han multiplicado dentro de la misma casa. Las familias cuentan con televisor, heladera, cuentan incluso con aire acondicionado. Muchas de las familias consumen más energía eléctrica. Las comunidades hoy cuentan con servicios. Hemos desarrollado un plan agresivo para llegar con servicios a las comunidades, empezando desde el agua potable, ¿no? Que antes era un lujo el agua potable en las comunidades. Hoy es común ir a una comunidad lejana de las partes urbanas que cuenta con este servicio. Hoy es común ya ir a una comunidad, a una zona donde contamos ya con energía eléctrica, contamos con telefonía celular, contamos con internet. Entonces se han tomado medidas que tienen que ver con transferencias directas. Otro reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el desarrollo humano para América Latina y el Caribe da cuenta que en la región la clase media creció un 34% y que los sectores en extrema pobreza bajaron del 23% al 11%. Sobre Bolivia, el informe señala que el segmento de la población muy rica creció en 20%, mientras que la clase media pasó del 13% al 31%. Los pobres bajaron del 19% al 12%. Los de extrema pobreza descendieron del 13% al 7%. Y los de pobreza ultra del 22% al 6%. Las cifras demuestran que el país avanza hacia una sociedad mucho más justa. En ese sentido, las políticas gubernamentales pretenden consolidar los avances en la lucha contra la pobreza a través de acciones de redistribución de los fondos públicos y generación de empleo, y a su vez fortaleciendo el aparato productivo. La lucha contra la pobreza en Bolivia se cimienta en acciones económicas y productivas. Tareas como la generación de energía eléctrica para consumo interno y exportación, la ampliación de la frontera agrícola y la industrialización de los hidrocarburos figuran entre los ejes de desarrollo identificados como la palanca para impulsar las políticas a favor de los más necesitados. El gobierno nacional reconoce que la demanda interna, como motor económico,
busca incorporar al consumo de los sectores pobres y extremadamente pobres. La demanda interna estará vigente 7 años, tiempo en el que se prevé sacar de la extrema pobreza a 1.7 millones de bolivianos. Por ahora, el extractivismo es uno de los factores centrales en la política económica y social. La política gubernamental, enfocada en erradicar la pobreza, considera que el extractivismo debe ser utilizado un par de décadas más para garantizar los recursos económicos que sustentan los planes de desarrollo integral. Se está inyectando como 345 millones de dólares, es precisamente para crear más fuentes de trabajo. Con eso habría una proyección de achicarlo hasta el 2-4% de la disminución de la pobreza. Y si miramos con relación al resto de los países, realmente nuestro país está avanzando bastante. En los pasados días se publicó el Índice de Progreso Social Mundial en el 2017 y en esa medición Bolivia ocupa el puesto 69 con una calificación de 63.93 puntos de un total de 128 países. Entonces, el Índice del Progreso Social mide la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra sociedad. A partir de nuestro proceso de cambio, a partir del presidente Evo Morales, tampoco ya hay ciudadanos de primera ni de segunda. Gracias a nuestra Constitución Política del Estado, obviamente ya todos somos iguales. Y dentro de todo esto hay una disminución considerable en el tema de la pobreza. La implementación del modelo económico social comunitario productivo, que comenzó desde el año 2006, partió de un diagnóstico de la crisis del capitalismo y de un análisis corporativo entre las políticas neoliberales y la política dirigida a respaldar los cambios indispensables en el modelo económico del país. Se aseguró la creación de una economía plural bajo la dirección del Estado, que pasó a desempeñar un rol fundamental en las transformaciones. En ese afán se concluyó la participación del sector privado, donde el peso predominante lo tienen las pequeñas y medianas empresas, así como el sector corporativo y las comunidades. Los dos pilares del modelo se concibieron a partir de un sector estratégico que genera excedentes y que incluye los hidrocarburos, la minería, la generación eléctrica y los recursos ambientales. Un segundo sector integra la generación de ingresos y empleo, lo que abarca la industria manufacturera y artesanal, el turismo, el desarrollo agropecuario, la construcción de viviendas y los servicios comerciales, de transporte y otros. En este momento hay oportunidades y oportunidades van a seguir. Los precios de aquí para los próximos 10 años de los alimentos no van a bajar. Y esa es una oportunidad para nosotros que tenemos tanta potencialidad para producir cualquier cantidad de más de lo que tenemos ahora para que podamos aprovechar. Eso es lo que han hecho hace décadas atrás Brasil, Argentina, Chile después, ¿no? Y en los últimos años Perú y Paraguay. Perú se ha convertido en el principal exportador de espárragos, por ejemplo, así buscando cosas estratégicas que le generan millones y millones de dólares. Paraguay exportador en los últimos años de soya, de carnes, ¿no? De cortes especiales de carne, ¿no? Que cuando uno planifica y uno quiere avanzar se puede desarrollar. El Estado ejerce una política de redistribución de ingresos a través de programas sociales enfocados a la lucha contra la pobreza, subvenciones cruzadas, incrementos salariales.
Estas políticas se complementan con la transferencia de recursos a través de bonos, como el Juancito Pinto, dirigido a la subvención de las necesidades de niños y personas jóvenes hasta los 18 años. El bono Juana Zurduy, para apoyar a las madres bolivianas. Y el bono de la renta de dignidad para respaldar a población de la tercera edad. Estos bonos beneficiaban ya al 44.9% de la población boliviana. Los resultados de las transformaciones ocurridas en los últimos 10 años demuestran el avance en el proceso de transición hacia una economía de orientación socialista. La redistribución por parte del Estado de los beneficios generados por las políticas de desarrollo productivo se apoya a una participación de alrededor de un 30% de la propiedad estatal en el Producto Interno Bruto. En este factor, crece la explotación de recursos como los hidrocarburos y electricidad, porque desempeñan un importante papel para el avance social significativo en pocos años. Los avances de la lucha contra la pobreza están reflejados en cifras concretas. De 2005 a 2015, la pobreza extrema se redujo del 38.2% al 17.8% de la población. El desempleo se contrajo del 8 al 3.5% y el salario mínimo pasó de 440 a 2.000 bolivianos mensuales. En el reportaje sobre la lucha contra la pobreza tenemos el placer de ser recibidos por la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, a quien le agradecemos por recibirnos aquí en su despacho. ¿Cuáles son las bases para luchar contra la extrema pobreza en nuestro país? Las bases de la lucha contra la pobreza en el país están fundamentadas en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y desde luego también ha sido plasmado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que fue con el que arrancamos el año 2006, y luego el Plan de Desarrollo Económico y Social 2015-2020, que tienen como horizonte la Agenda del Bicentenario 2025. En todo ese contexto, desde luego, el tema de la lucha contra la pobreza es un asunto fundamental y transversal. Ministra, ¿cuáles son los sectores que principalmente se toman en cuenta en la lucha contra la pobreza? Bueno, desde luego que la concentración fundamental se encuentra en aquellas poblaciones más vulnerables. En ese sentido, desde la perspectiva del ingreso, en una primera instancia, por ejemplo, se ha generado el bono Juana Zurduy para poder preservar la vida de las madres y de los niños, luego el bono Juancito Pinto, que ayuda a los niños a mantenerse en el sistema escolar, luego está incluida también la transferencia que se hace a través de la renta dignidad y finalmente el seguro prenatal, ¿no? Que hasta para las mujeres que no tienen en este momento un vínculo laboral les permite acceder a todos los recursos del subsidio. Entonces ahí hemos concentrado nuestras acciones en poblaciones que son muy importantes y muy vulnerables. Ministra, ¿qué incidencia ha tenido la lucha contra la pobreza en nuestro país? ¿Cómo ha mejorado esta? ¿Cuáles son los porcentajes de extrema pobreza de la población en extrema pobreza que ha dejado esta situación? Bueno, así en cifra global, en todo este tiempo, desde que nuestro presidente Evo ha asumido el mando del país, son 2 millones, cerca de 2 millones de personas que han salido de la pobreza extrema. Es decir, ya en términos porcentuales hemos reducido desde cerca del 38% que teníamos en 2005 a un 17,3% que tenemos actualmente. Ahora, el horizonte a 2020 es llegar al menos al 9,5% y en 2025 tenemos que tener 0 pobreza extrema en el país. ¿Y cuál es la participación que tiene el gobierno como los subgobiernos? Se ha estructurado un esquema de responsabilidades para la lucha contra la pobreza. Un primer precepto está establecido en la Ley de Autonomías, donde se establecen claramente
cuáles son las responsabilidades de los gobiernos subnacionales en la lucha contra la pobreza, en términos de su aporte a la educación, a la salud, lo que hacen en proyectos productivos. Y bueno, y por otra parte, con el nuevo sistema de planificación integral del Estado, también se alinean todas las intervenciones para la lucha contra la pobreza. Desde luego, el motor para alinear eso es la administración central, pero luego los gobiernos subnacionales, las regiones tienen una responsabilidad muy grande. ¿Cómo incide en la lucha contra la extrema pobreza programas económicos como Mi Agua o Mi Riego? Bueno, en el caso de los programas Mi Agua y Mi Riego, hemos tenido mucho éxito. Son programas que a nivel internacional han sido reconocidos como estrategias que han permitido mejorar la generación de ingresos en el espacio agropecuario. Es decir, nosotros a través de la provisión de agua y también a través de la provisión de riego tecnificado en muchos casos, hemos logrado que muchos de nuestros productores en etapas donde tenían dificultades puedan producir, puedan luego colocar sus productos en los diferentes mercados y así también hemos podido ampliar la frontera productiva en el país. Entonces, ambos programas son ejemplos de la lucha contra la pobreza porque no solamente supone la transferencia de recursos, sino que a los compañeros que están en el ámbito rural se les han dado los elementos para que puedan generar su producción y puedan comercializarla. Finalmente, ministra, ¿qué otros programas apuntan a la lucha contra la pobreza, sobre todo en áreas rurales de nuestro país? Bueno, en el ámbito rural tenemos varias intervenciones, ¿no? Muchas intervenciones que han sido acompañadas por financiamiento externo. Yo podría destacar los programas Picar, Criar, programas que lo que esencialmente hacen es trabajar en las cadenas productivas, acompañan a los productores desde el momento de la generación de su producto, es decir, acompañándolos con asistencia técnica para que sean más eficientes y más resilientes al cambio climático. Luego se los acompaña en la comercialización de sus productos, en la logística que vincula la llegada a los mercados. Entonces eso también ha colaborado muchísimo a que la gente pueda generar sus propios ingresos y luche contra la pobreza. Agradecer a la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, por esta entrevista que ha concedido a Especiales PAT. Las agendas sociales de gobiernos progresistas de América Latina hicieron posible una disminución de la extrema pobreza. El continente tuvo un ascenso en su lucha contra la desigualdad después de la crisis de los años 80 y los 90. La llegada de gobiernos progresistas de forma paulatina, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, y Ecuador permitió un notorio descenso de los índices de pobreza en cada uno de estos países, convirtiéndose en un espejo para el resto de las naciones de la región continental. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y otros organismos regionales e internacionales, entre los años 2005 y 2014, la incidencia de la pobreza multidimensional en la región se redujo del 39% al 28% de la población. Lo que no hay que hacer es lo que está haciendo el gobierno de la Argentina, ¿no? Privatizar la educación, privatizar la salud, eliminar el programa de vivienda social, y lo que no hay que hacer es lo que están proyectando también en el Brasil, querer congelar el presupuesto de salud y de educación por 20 años. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Pero lo que hay que hacer es lo que está haciendo nuestro presidente Evo Morales, ¿no? Dándole presupuesto, por ejemplo, 1.600 millones de dólares para el sector de salud, para equipamiento, infraestructuras,
¿no? Hay que profundizar más el tema de la ley Avelino Cignani, que es el tema de la educación, en el tema del programa de vivienda social. Hay que seguir llegando con viviendas a las clases sociales populares, a las clases más débiles y empujar con fuerza esa proyección que tiene de inyectar 345 millones de dólares para incentivar más las fuentes de trabajo. Y obviamente aquí es un desafío también para el empresariado privado, pero no nos confiamos mucho por eso, sino por lo que hace nuestro gobierno, por lo que hace nuestro presidente. Según entendidos, el éxito de la lucha contra la pobreza en el continente y Bolivia en particular se debió a 3 factores. Crecimiento sostenido, redistribución social y una sólida política económica. Otros países del mundo se inspiraron en los programas sociales atados a condiciones específicas para hacer sus propios planes de mitigación de la extrema pobreza, como sucedió en Camboya, Laos, Ruanda, Indonesia, Kenia y Sudáfrica. Pese a todos esos factores, el modelo va mostrando algunos puntos débiles, como el relacionado a si podrá mantener los programas sociales en caso de una reducción del crecimiento económico. ¿Y qué sucederá si los mercados internacionales continúan bajando los precios de materias primas que sustentan la economía de estos países? Los mismos organismos internacionales que ponderan la gestión a favor de los más necesitados se preguntan, por ejemplo, si las mejoras son seguras o pueden peligrar debido a una explosión de los precios de los alimentos, catástrofes naturales, guerras y crisis financieras. Lo importante es sacar a la gente de la línea de la pobreza, es la primera parte, pero lo más importante a partir de ahí es mantener y seguir sacando, ¿no?, de forma continua. Porque si vamos a subir solamente cuando los ingresos están altos por precios, determinado por precio, y nuevamente se va a empezar a bajar, como es una situación que se ve ahora, es altamente preocupante y demuestra la fragilidad de nuestro aparato productivo, la escasa diversificación, la informalidad, ¿no? Porque hay varios estudios de organismos internacionales que demuestran que la gran parte de la gente trabaja en actividades informales, gran parte de los empleos están generados de actividades informales, entonces eso no da ningún tipo de seguridad social, jubilación, ninguna cosa, ni seguro de salud, ninguna cosa de esa, y eso es delicado y eso es complicado. El objetivo es no cejar en los esfuerzos para seguir bajando los índices de la pobreza en todos sus niveles, porque en América Latina aún hay más de 80 millones de seres humanos en la pobreza. Por ello, los planes oficiales se encaran para seguir fortaleciendo no solo los sistemas educativos y de salud, sino también los de infraestructura, ya que hay barreras que hacen que, por ejemplo, en un país de América Latina sea más rentable exportar bananos a Europa que a un vecino. En Bolivia, una de esas iniciativas está orientada al mejoramiento de los sistemas de riego para la agricultura comunitaria.
Así pasa en Chuquisaca, a través del programa Mi Riego. Ustedes como agricultores ya tienen agua permanente, asistencia técnica. ¿Qué más sería importante para ustedes para mejorar su producción? Bueno, sería pues semillas, ¿no? Semillas mejoradas, ya de papa, de maíz, de ají también. Tal vez créditos, ¿no? Para producir masito, o para comprarse más... es lo que hemos visto el riego, algunos todavía no tenemos, ¿no? El sistema, ¿no? ¿Cuánto cuesta más o menos eso para una parcela? Dice que cuesta entre 10.000 para media hectárea. 10.000 bolivianos. Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, digamos, para los que recién vamos a empezar. Claro. Ajá. Entonces se requerirían ahí créditos para poder conseguir esos insumos que sirvan ya teniendo agua permanente. Y otro yo quisiera decir al proyecto, tal vez, si hubiera como, digamos, vacas lecheritas para las mujeres, pues, para que nos dediquemos, hagamos leche, queso también, ¿no? Para que venga el ingreso propio para nosotros las mujeres, sabemos, nos necesitamos, ¿no? Otro proyecto que apuntala a la desigualdad es la construcción de viviendas dignas para los menos favorecidos. El plan de vivienda social ha permitido que miles de personas sin posibilidades económicas de tener acceso a una casa adecuada puedan contar con un techo que ayuda a su diario vivir. Según el Ministerio de Obras Públicas, entre los años 2000 y 2006, la construcción de viviendas cada año fue de 1.600 unidades. Entre los años 2006 y 2009, se incrementaron a 2.978 viviendas al año. Posteriormente, se llegaron a levantar 11.207 casas solidarias cada gestión y ahora el objetivo es llegar a las 35.000 viviendas hasta el año 2020. La lista de vivienda va al que necesita, a la familia más necesitada, a la familia de escasos recursos, a la familia que vive en hacinamiento, a la familia que vive en Chapapa. Nosotros llegamos a esas familias. Vamos, verificamos su vivienda y recopilamos datos. Libretas de colegio, carnes de identidad, certificado de nacimiento, de matrimonio, todos los datos que nos sirvan y que nos den la certeza de que esa familia es estante y habitante de ese lugar, de ese distrito, de ese barrio. Otro de los puntales del plan de lucha contra la pobreza es la construcción de vías en todo el país, y principalmente en las zonas menos atendidas. Las rutas pavimentadas permiten el transporte rápido y efectivo de personas y de sus productos agrícolas, en el caso de los productores. Una carretera reduce la pobreza, claro que la reduce, porque te vuelve más competitivo en la comunidad, ¿no? Si antes tenías que transitar, usted recordará cuando uno venía de Roboré a Santa Cruz, 14, 15, 16 horas por las condiciones del camino. Hoy usted de Roboré a Santa Cruz para traer su producto tarda 4 horas y media y está en el mercado de Santa Cruz. Usted recordará la tan añorada Mataral Valle Grande. ¿Cuántos años no fue prometida esa carretera? Hoy es una realidad y permite a los productores de Valle Grande acceder de manera directa a la carretera principal Santa Cruz-Cochabamba, la antigua. Ahora estamos terminando la carretera, ya se terminó la carretera Uruguaito-San Ignacio de Velasco. Entonces ahora los productores forestales, los productores cafeteros de San Ignacio, los productores ganaderos de San Ignacio tienen posibilidades de vincularse a un mercado inmenso, como es el mercado cruceño, y de acá, con los frigoríficos que hay acá, vincularse al mercado nacional. Entonces estamos acercando las posibilidades de la gente para que produzcan. El sistema de electrificación también posibilita sumar a más comunidades para contar con un servicio indispensable
para mejorar las condiciones de vida. La electricidad junto al servicio de agua potable y para el regadío permiten que las comunidades reduzcan la brecha de la desigualdad social y económica. Bolivia avanza en base al modelo económico-social comunitario productivo, pese a la hostilidad de las fuerzas contrarias que no quieren la inclusión de los actores económicos fundamentales en el proceso de transformaciones que están redefiniendo el papel prioritario del Estado.